Vídeo número 171 de 365. Pregunta: ¿cómo controlar mejor tus prontos y aprender a callar y a escuchar más? Bueno, es una pregunta que me parece muy interesante. Yo os traigo 5 consejos para aprender a callar y a escuchar más. Me los he preparado aquí porque no quiero dejarme nada. Es una pregunta que me parece muy pertinente, que me parece que puede ayudar a muchísimas personas, ¿no? Y además que me parece que puede ayudar a las personas que están alrededor de estas personas con mal pronto, estas personas que tienen pues esa incontinencia verbal y que suelen decir lo primero que se les pasa por la cabeza, y que eso suele traerles problemas a ellos y que también pues suele traer problemas a las personas a las que pillan por el camino, ¿no? Entonces el consejo grande sobre esto, lo que más debéis tener en cuenta, y con lo que espero que os quedéis de este vídeo, es que hay que dejar un espacio mayor entre cerebro y boca. Todos tenemos esos primeros pensamientos reactivos a las cosas que nos suceden o a las cosas que nos dicen, ¿no? Todos tenemos esa primera frase, ese primer exabrupto que nos sale, que nos saldría del alma, decir enseguida de no pensarlo demasiado. ¿Vale? Todos tenemos esa primera reacción que podría ser problemática o podría ser válida. Pero como no le damos el tiempo suficiente a ese trayecto entre mente y boca, pues muchas veces decimos cosas de las que después nos arrepentimos, ¿no? Y ¿no? Que ya lo dicen, ¿no? Quien tiene boca se equivoca, pero hay personas que el cerebro y la boca son casi el mismo órgano, y eso creo que no puede ser, porque de ahí se denota una falta de interés, incluso diría que de decoro hacia la otra persona. Denota una falta de empatía y de asertividad preocupante, y que creo que no es buena, y que creo que puede estropear mucho las relaciones personales que tenemos en la vida. Y estamos en un punto donde de repente se nos ha creado una especie de urgencia por responder rápido, creyendo que si respondemos rápido estamos respondiendo mejor, y yo creo que esto no es así. O sea, estamos en el punto en el que yo no tengo WhatsApp de hace ya muchísimos años, ¿no? Ni WhatsApp, ni Telegram, ni ningún fandango de estos, pero cuando lo tenía, yo recuerdo que a veces pues veía algún mensaje, a lo mejor problemático, a lo mejor delicado, y lo leía, apagaba el teléfono o lo bloqueaba y me ponía a pensar en ello, ¿no? Y de repente veías otro mensaje que decía: oh, que no me contestas, dime cosas. Y tú, coño, pues déjame pensarlo, ¿no? Ya que me preocupa la cuestión y me interesas tú como persona, pues déjame pensarlo para no contestarte la primera burrada que se me ocurra o que se me pase por la cabeza. Y aquí sí que, como he dicho antes, quien tiene boca se equivoca, pero es que cuando tenemos que disculparnos muchas veces, eso puede llegar a ser un problema, ¿no? Pedir perdón por las cosas que hemos dicho sin haberlas pensado demasiado, pues está muy bien. Y realmente es algo positivo. Ahora bien, cuando estamos cada 2 por 3 pidiendo perdón por aquello que hemos dicho, porque no lo hemos pensado demasiado, pues nos jugamos que nos manden a la mierda así de rápido, porque no podemos evitar decir, coño, pues habértelo pensado un poco más, sin haberte dicho la primera tontería que se te ha pasado por la cabeza. Y es importante crear ese espacio entre el cerebro y la boca para evitar este tipo de problemas, porque no podemos exigir a la gente que nos perdonen siempre por nuestro mal pronto. No podemos estar toda la puta vida diciendo aquello de, bueno, ya me conoces, yo es que soy así, yo es que hablo un poquito sin pensar, pero luego me arrepiento y luego pido perdón, en plan, no te vayas a cabrear. La gente no tiene por qué tener paciencia infinita con nosotros, pero de ninguna de las maneras. Y bueno, aquí voy ya con los 5 consejos que yo os traigo aquí para aprender a callar más y a escuchar mejor. Y es importante hacerlo, porque de verdad que vuestras relaciones personales y además vuestra capacidad comunicativa con las demás personas creo que puede mejorar mucho, y que puede haceros la vida algo mejor, sobre todo más tranquila y más pacífica en cuanto a las relaciones personales se refiere. El primer consejo es que os preguntéis si aquella primera cosa que se os ha pasado por la cabeza es cierta, si contiene verdad o no. No solemos poner en duda aquello que se nos pasa por la cabeza. O sea, simplemente como está ahí,
Y como mucha gente se piensa que son sus pensamientos, pues se identifican demasiado con ellos. Entonces lo que pienso es lo que debe ser a la fuerza. Y no sometemos eso a duda. No nos preguntamos si aquello que pensamos necesariamente es la verdad. Si aquello que pensamos tiene que ser así. Si ese tiene que ser el pensamiento final que me lleve a decir o a decidir o a elegir X cosa sobre otra. Eso sería lo primero. Yo sobre todo cuando escribo, y esto me lo llevo a cualquier proyecto que haya tenido que ver con la escritura, a mi libro Nunca renuncies a ser feliz, a aquel diario ilustrado que hice, a todas las entradas en el blog de joangallardo.es que actualizo de lunes a viernes todos los días, pues me pasa muchas veces, ¿no? Que a lo mejor con un poco de prisas escribo algo y claro, ya no es la tentación, sino el automatismo es escribir algo que te parezca convincente de primeras e ir a dar a publicar. Y esto no tiene que ser así. O yo creo que no debería ser así. Yo lo que hago es una vez lo tengo escrito, ese pensamiento, o esa idea, o esa conclusión, que creo que puede aportar a la gente algo, antes de publicar me pregunto, vale, pero esto que acabo de escribir es cierto. Y lo mismo cuando estoy hablando con gente. Yo cuando estoy hablando con alguien, obviamente tengo mis procesos reactivos. Y ante alguna cosa que me digan, pues yo tengo en la cabeza ya algo que estoy a punto de decir. Lo que intento es crear un espacio de que son segundos, ¿no? Mucha gente dice, no, es que hablando con la gente no hay nada tiempo a pensar. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Esto no es una carrera, esto no es un debate televisivo, esto no es un concurso de a ver quién responde más rápido y a ver quién va repartiendo zasca sin ton ni son, ¿no? Y de que va siendo súper tajante. Podemos pensarnos durante unos segundos aquello que vamos a decir. Y el filtro más potente que yo he encontrado para evitar problemas es preguntarnos si aquello que vamos a decir es cierto o no, si es verdadero o no, si contiene verdad o no. Y si dudo de que pueda ser cierto o que pueda tener razón aquello que yo estoy diciendo, si dudo, me lo callo e intento buscar una opción, algo que decir que sea más verdadero, más consistente, que tenga más verdad dentro. Y si no lo encuentro, me callo, paso palabra. Bien. El siguiente consejo sería pensar más lentamente. Corremos demasiado. Yo con mis hijos lo veo muchísimo. Yo, sobre todo con el mayor, que ya tiene pues, casi 12 años, que está en esa edad preadolescente, ya empieza a tener una personalidad mucho más marcada, ya empieza a tener sus propias aristas del carácter, ¿no? Y le enseño que la única forma de poder ir por el mundo haciendo lo que hay que hacer, pero teniendo en cuenta a las otras personas, es pensando más lentamente. A veces, es como todo el mundo, ¿no? En esas primeras etapas se dicen cosas sin pensar. Entonces yo aparezco ahí y le digo, si esto te lo hubieses pensado un poco más, si hubieses pensado más despacio, más lentamente y más largo, más amplio y más profundo, esto que has dicho no lo hubieras dicho. ¿A que no? Y él lo piensa un rato, le doy tiempo, le digo, piénsate un momento, a ver si pudieses haber puesto pause, si hubieses podido pausar la escena para pensar largo y tendido, con un tiempo que normalmente no tenemos, pero para que entiendas el ejercicio, hubieses dicho lo mismo que has dicho antes. Y siempre dicen, no, la verdad es que he corrido demasiado, no he creado ese espacio en el tiempo para darle forma a aquello que estaba pensando, no he tenido tiempo para dudar de aquello, o no he introducido un tiempo para dudar de aquello que iba a decir. Y aquí entraría el precioso acto de intentar refutarnos a nosotros mismos. Este forma parte de este consejo de pensar más lentamente. Si nos proponemos pensar un poquito más despacio, aquello que vamos a decir, tendremos tiempo para intentar refutarnos, ¿vale? Para decir, bueno, ¿hay alguna otra opción más verdadera que esto, que tiene mucho que ver con el primer consejo que os he dado, ¿no? De si es cierto o no lo que vamos a decir? Entonces esto no puede seguirse, no puede llegarse a una conclusión mejor, a una opción mejor, si vamos a tope intentando contestar.
Hay que proponerse pensar más lentamente, darse ese derecho a poder madurar un poquito aquellas cosas que estamos a punto de decir. El tercer consejo, que también está relacionado con los dos anteriores, todos están relacionados, voy a dejar de decir esto por la coletilla porque está claro que todo está relacionado con lo que estoy tratando, pero el tercer consejo sería que no tenemos por qué responder en el acto, en el mismísimo momento, a aquellas cosas que nos están preguntando, que nos están diciendo. Hay mucha gente que tiene un complejo de decir, es que si no parece que soy tonto, ¿no? O parece que no tengo criterio, o que no tengo unas ideas bien formadas. ¿Y qué? ¿Y qué pasa? Podemos responder sin ningún problema lo siguiente, que sería ante algo que nos hace dudar o ante algo que nos puede llegar a pensar que podemos provocar un problema mayor que el que ya existe, podemos pedir ese tiempo. Esto lo hago en mi despacho, sobre todo con parejas, o cuando voy a asesorar a empresas y hay algún conflicto entre trabajadores o entre directiva y trabajadores, y veo que hay ahí un punto de tensión, ¿no? Donde una persona está a punto de decir algo que va a provocar un problema y yo ya tengo la experiencia profesional como para verlo, pues yo aparezco y digo, tómate tu tiempo para contestar, no corras. Y de repente esa persona se queda así, ostras, ¿puedo hacer esto? Claro que se puede. A veces es simplemente eso, es sentir esa pulsión dentro y esas ganas de soltar un exabrupto, ¿no? Esas ganas de pegarle fuego a algo y simplemente pedir ese tiempo, decir, ahora mismo no creo que tenga nada bueno que decir sobre lo que me estás contando, sobre lo que me estás pidiendo, sobre lo que me estás preguntando, así que te pido que me des un poco de tiempo para pensar bien en la respuesta porque me interesa demasiado el tema, me interesas demasiado tú como persona, me preocupas, me concierne demasiado nuestra relación como para contestarte lo primero que se me venga a la cabeza. Uso este recurso muchísimo en mi vida, ya no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Entonces, muchas veces contestamos rápido cuando no hace falta, cuando no es necesario, cuando simplemente podríamos pedir un poco más de tiempo para contestar, para responder. Esto en otras épocas más caóticas de mi vida era algo que me pasaba, ¿no? Y recuerdo sobre todo en una época donde viví una situación muy desagradable en la que tuve que ir de juicios y de litigios de ese estilo. Y yo recuerdo que tenía este consejo personificado en la figura de mi abogado, ¿no? Y a veces yo tenía la tentación de contestar a una persona, pero lo que hacía antes de contestar a esa persona era acudir a mi abogado y decirle, oye, estoy pensando en contestar esto, ¿qué hago? Y él me decía, no contestes. Siempre me decía lo mismo y yo estoy seguro de que la mayoría de veces no leía lo que yo le mandaba. Simplemente me decía, no contestes, tómate tu tiempo, contesta mañana, ¿no? Y le hacía caso porque yo pensaba, joder, ya que tengo abogado y que sabe mucho más que yo de estos temas y que tiene más experiencia que yo y que aparte pues le pago, voy a hacerle caso, ¿no? Que esto creo que es una de mis mejores virtudes, confiar en las personas que saben más que yo en los campos que les toque. Y es así, el 100% de las veces al día siguiente pensaba en lo que quería contestar el día anterior y me echaba las manos a la cabeza y pensaba, menos mal que no hice caso de mí mismo y que me tomé un día de margen, ¿no? para responder. Y era pues algo que me salvó sin ninguna duda de muchísimos problemas. El siguiente consejo es que valoréis si realmente tenéis una opinión, si realmente tenéis algo que decir. No estáis obligados a responder nada en concreto sobre cualquier tema del mundo. A mí en algunas de las conferencias a las que he ido o en alguno de los streams en directo que he hecho, sobre todo en Instagram, pues a veces me hacen preguntas sobre las que yo no tengo una opinión formada. Yo tengo una opinión primaria, tengo una opinión basada en alguna sensación, pero que no son pensamientos que yo tenga trabajados. Entonces,
si me dedicase siempre a contestar ese tipo de cuestiones que no tengo trabajadas filosóficamente, que no he hecho el esfuerzo por desarrollarlas, por encontrar refutaciones, por encontrar argumentos a favor y en contra, pues iría de jardín en jardín constantemente. Me iría metiendo en problemas sin necesidad. Entonces simplemente lo que digo es, no lo sé, la verdad es que no tengo una opinión formada sobre ello. No tengo nada verdaderamente interesante o real que contestarte porque simplemente no le he dedicado el tiempo suficiente. La otra persona se queda con ganas, pero tú realmente contestas como es debido. No, lo siento, no tengo una opinión sobre esto, no tengo nada que decir al respecto. Pero ahora, en este momento donde es tan fácil que todo el mundo tenga un altavoz desde el que opinar, ¿no? Twitter, por ejemplo, es el principal, donde hay que hacer muchos tweets al día y a veces de verdad me sorprendo que digo, ¿cómo puede ser que se pueda opinar sobre tantísimas cosas? No da tiempo material haber hecho ese trabajo filosófico de formarse una buena opinión sobre tantísimos temas, es que no bastan las horas del día, a no ser que te dediques profesionalmente todo el día a Twitter y ni así. Y ni así creo que basta el tiempo. Entonces no puede ser que se controlen sobre tantos temas de actualidad a la vez. Entonces, pues simplemente dices, pues mira, no sé, no tengo una opinión formada. En muchas de las rondas de preguntas y respuestas que propongo a la semana o cada 2 semanas en Instagram, que luego traigo aquí al canal de YouTube, pues descarto preguntas no porque no porque no me sobren cojones para responderlas, sino porque realmente no tengo una opinión válida, formada sobre ello, ¿no? Porque no tengo las horas dedicadas a ese tema como para dar una opinión que realmente sea válida, que sea sólida, una opinión en la que yo crea mismamente, una opinión que yo a cabo de una semana, porque años, todo el mundo puede cambiar mucho de opinión con los años y eso es algo que considero que es hasta bueno, pero yo no puedo decir algo que no he trabajado para 3 días después escucharme y decir menuda gilipollez que dije. Como yo sé que eso pasa, pues directamente paso palabra. Digo, no sé, no tengo una opinión sobre esto, no la he trabajado. Y esto me parece que es una costumbre muy bonita que deberíais por lo menos probar y si puede ser que deberíais asumir y me parece además que es una muestra de respeto por uno mismo pero también por la otra persona porque no quieres responder cualquier cosa que se te ocurra simplemente para salir del paso. Y la última cuestión que creo que es casi la más importante de todas es pensar si aquello que vamos a decir es mejor que estar callado. O sea, si realmente vamos a decir algo que sea positivo para la situación, que sea positiva para la interacción y que valga de algo al mundo en sí, que diga, esto que voy a decir va a dejar las cosas peor o mejor de lo que estaban. Esto lo pienso yo muchísimo, que digo, bueno, y si lo que voy a decir solo me va a beneficiar a mí o a mi ego, ¿no? Si aquello que voy a decir solo me va a dejar bien a mí, de decir, toma ya lo he soltado, a tomar por saco. Entonces me lo callo, porque realmente es una cosa que yo no necesito para que mi vida vaya mejor. Es algo también que lo uso mucho con las parejas con las que trabajo, ¿no? En mi despacho, que a veces yo puedo controlar hasta cierto punto, porque hay gente que es muy rápida, hay gente que es más rápida que yo, y que sueltan algo y digo, ¡guau! Entonces aparezco yo como ese elemento pacificador y digo, ¿esto para qué lo has dicho? ¿En qué mejora la situación esto que acabas de decir? ¿Cuál era el objetivo detrás de esto que acabas de decir? ¿Qué esperabas? ¿Cuál era el resultado esperado que hacía tan necesario que dijeses aquello que estás a punto, aquello que acabas de decir, perdón? Y la persona dice, no sé, no sé, pues hay que pensarlo. Hay que pensarlo. O sea, hay una opción en forma de respuesta que no toma casi nadie, que es el silencio, que es callarse. Siempre estaremos a tiempo después de retomar la conversación. O sea, aquí rara vez se da, ¿no? De que nos quiten la palabra para siempre o que no podamos decir algo simplemente por habernos dado el derecho a tener tiempo para pensarlo, ¿no? Y
la opción de callarse es una opción dentro de una conversación. Parece que una conversación es solo decir cosas y una conversación también se basa en callarse cuando aquello que estábamos a punto de decir no va a traer cosas buenas, no va a ser positivo para la conversación y para la interacción con otras personas y que por lo tanto tampoco será bueno para el mundo. Y así como está el mundo, creo que no necesita de más ayuda por nuestra parte para que vaya a peor. Todo al contrario, ¿no? Necesita que asumamos la responsabilidad como agentes directos de cómo va el mundo, de considerar siempre el silencio como una opción para evitar que el mundo vaya peor, porque el mundo necesita nuestra ayuda para que vaya a mejor, de individuo en individuo y de grupo en grupo y finalmente de sociedad en sociedad. Y nada más, espero que os haya servido y nos vemos mañana, seguro. Paz.